El bestiario de Axlin, Guardianes de la Ciudadela, de Laura Gallego, capítulo 3. Axlin casi había olvidado la desconcertante conversación que había escuchado entre el líder del enclave y su miembro de mayor edad cuando, días después, el propio Oxys llamó su atención una mañana, mientras tendía la ropa al sol. «Ven conmigo», le dijo con cierta brusquedad. «¿Cómo?» «Vamos, sígueme». Se dio la vuelta sin esperar respuesta y echó a caminar, muy despacio, apoyándose en su bastón. Axlin dejó el cesto de la ropa en el suelo y se apresuró a ayudarlo sosteniéndolo por el otro brazo, pese a que también a ella le costaba mantener el equilibrio. Así, muy lentamente llegaron hasta la cabaña de Oxys. La niña lo ayudó a acomodarse sobre la silla y se dio la vuelta para marcharse, creyendo que aquello era lo único que el anciano quería de ella. «Espera, no te vayas», dijo él. «ven». Axlin se acercó, intrigada. Oxys alcanzó algo que reposaba sobre una mesita, y ella comprobó con sorpresa que se trataba del mismo objeto que había despertado su interés en su última visita. Oxys lo alzó en lo alto para que lo viera bien. «Esto, jovencita», anunció con gravedad. «es un libro, el único que tenemos en el enclave, por el momento». ¿Libro?, repitió Axlin. Aquella palabra no significaba nada para ella. Sirve para anotar cosas en sus páginas, para que otros puedan leerlas más adelante. Anotar, páginas, leer, eran tantos conceptos nuevos que el rostro de Axlin se tiñó de confusión. Oxys meneó la cabeza con un suspiro y la invitó a sentarse junto a él. Entonces, le mostró el libro con detalle y le habló de la escritura, de cómo se podía plasmar información en aquel objeto mediante un código que otras personas compartían, de cómo los hechos, los pensamientos y las conversaciones podían ser descritos allí para que otros los interpretaran tiempo después. Le mostró las páginas del volumen, ya amarillentas y llenas de letras que formaban palabras, que a su vez componían frases, que se combinaban para conservar información vital para el enclave. «En este libro, Axlin», concluyó Oxys, pasando las páginas con cuidado, «otras personas antes que yo, generación tras generación, han registrado los acontecimientos más importantes de la aldea. Desde hace más de 100 años. Los nacimientos, las muertes, los ataques de los monstruos, las visitas de los buhoneros y las noticias que nos traen de otros lugares más allá de la empalizada. Aquí está todo el saber que nosotros no somos capaces de recordar. Aquí lo guardamos para nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de los hijos de nuestros hijos, por si morimos antes de que crezcan lo suficiente como para poder escucharlo de nuestros propios labios». Axlin contempló el libro con respeto, aunque aún le costaba imaginar cómo un objeto tan pequeño podía contener tantas cosas. «Yo soy el guardián del libro», prosiguió Oxys. «También me llaman el escriba. Antes había uno en cada enclave, o incluso varios, pero ahora quedamos muy pocos, porque es más práctico aprender a luchar que aprender a leer. Y si yo no hubiese quedado tullido hace años, probablemente mi antecesor no habría escogido a ningún aprendiz, y su conocimiento habría muerto con él». «Pero está en el libro», señaló Axlin, que aún trataba de comprender cómo funcionaba aquella magia extraña. «Sí, pero no sirve de nada si no lo sabes interpretar. Dime, ¿tú sabes leer?». La niña contempló los signos del libro casi hasta quedarse visca, esperando que su contenido le fuese revelado de alguna manera. Por fin sacudió la cabeza decepcionada. «Nadie sabe leer en este enclave», la consoló Oxys. «Nadie, salvo yo. Así que, por el momento, cuando escribo en el libro, lo hago sabiendo que solo yo lo puedo leer. Y cuando yo muera, nadie más podrá, a no ser que hagamos algo para evitarlo, naturalmente».
Se quedó mirando a Axelin con fijeza, y ella se removió nerviosa. ¿Qué quieres decir? Entonces Oxy sonrió y le formuló la pregunta que cambiaría su vida para siempre. ¿Te gustaría aprender a leer y a escribir, Axelin, para ser la próxima escriba de la aldea? Ella se sorprendió al principio, entonces recordó que el anciano ya había hablado de ese tema con Vexus, cuando pensaban que ella no los oía. Aún así, dado que no había vuelto a pensar en ello, no supo qué contestar. ¿Te gustaría?, insistió él. Axelin volvió a mirar el libro. Sentía curiosidad por saber qué secretos podría revelarle. Se le ocurrió una idea. ¿En este libro se habla de las pelusas? Oxys le dirigió una mirada penetrante, como si quisiera desentrañar la intención que se escondía tras aquella cuestión. Por supuesto, respondió por fin. Por desgracia, se han llevado a muchos de nuestros niños desde que tenemos memoria. Axelin asintió lentamente, pensando. ¿Y de los chupones? ¿Habla de los chupones? En esta ocasión, fue Oxys quien se sorprendió. ¿Los chupones? Son unos monstruos que había en el enclave donde vivían Nixa y Roxanne. Él la miró pensativo. Es posible, reconoció. No me sé el libro de memoria. Pero, ¿Umax no te lo contó? ¿No te habló de los monstruos que atacaron su aldea? Los escuálidos. Sí, hay algo de información sobre ellos en alguna parte. Siguió contemplando a Axelin con mayor curiosidad. Es cierto que antes se compartía ese conocimiento. Algunos escribas anotaban detalles sobre monstruos desconocidos en estas tierras. Pero yo no lo suelo hacer. No vale la pena. ¿Sabes? Ya tenemos bastante con nuestros propios monstruos. Y quedan pocas páginas en blanco. No podemos llenarlas de cosas inútiles. A mí no me parecen inútiles, pensó Axelin. Desde la llegada de los forasteros, había soñado a menudo con los chupones y los escuálidos, y le angustiaba la idea de que el enclave no estuviese preparado para enfrentarse a ellos. Si ni siquiera habían encontrado aún la forma de salvar a niños como Pax de monstruos con los que llevaban siglos conviviendo. ¿Cómo se defenderían de criaturas a las que no conocían? Yo quiero saber, dijo solamente. Oxy sonrió de nuevo. No necesitas más para ser mi aprendiz. Enhorabuena, Axelin. Si eres aplicada y prestas atención, algún día serás la escriba del enclave. A pesar de que nunca antes había oído hablar de los escribas, las mejillas de la niña se arrebolaron. Voy a ser escriba, se dijo, y sonrió por primera vez en muchos días. Aprender a leer no fue tan sencillo como había imaginado. Había muchas letras muy diferentes y solo representaban sonidos. Era necesario combinarlas entre sí para que formaran palabras. Además, la caligrafía de Oxys era muy irregular y él mismo no resultó ser un maestro particularmente paciente. Por otro lado, Axelin no disponía de mucho tiempo para sus lecciones. Como los demás niños, trabajaba en el huerto, lavaba la ropa, ayudaba a cuidar a las gallinas, los cerdos y las cabras, y limpiaba la cabaña cuando le tocaba. Tenía que sacrificar, por tanto, sus escasos ratos de ocio para seguir aprendiendo, y por ello, mientras los demás aprovechaban cualquier descanso para jugar, ella corría ranqueando hasta la cabaña de Oxys para continuar descifrando las palabras escritas en el único libro de la aldea. Al principio, no comprendía nada de lo que el escriba trataba de enseñarle. Los trazos, las letras y las palabras se confundían en su cabeza, y se sentía incapaz de interpretarlos. Oxys se impacientaba. Él la reprendía con dureza, pero Axelin se limitaba a tragarse las lágrimas, apretar los dientes y esforzarse todavía más, aunque la falta de resultados era descorazonadora. Sin embargo, seguía adelante porque, cuando estaba concentrada en su aprendizaje, los gritos de Pax dejaban de resonar en su cabeza y en su corazón. Sus amigos, por otra parte, no comprendían lo que hacía. Al principio la observaban con perplejidad, cuando desaparecía para continuar con sus lecciones en la cabaña de Oxys. Le preguntaban a menudo qué era eso de leer y para qué servía.
y ella, que no lo tenía muy claro todavía, se aturullaba con las explicaciones y se sentía muy avergonzada ante su propia torpeza. Con el paso de los meses, los otros niños dejaron de incluirla en sus juegos, porque daban por sentado que no tenía tiempo para esas cosas. Pero Aisling apenas se dio cuenta de ello. Un día, con gran esfuerzo por su parte, fue capaz de descifrar una frase completa, y se sintió tan orgullosa de su hazaña que no la olvidó jamás. La frase decía: hoy comienza el primer año del ciclo de Vexus. Entusiasmada por su progreso, Aisling fue poco a poco leyendo más fragmentos del libro. Hoy hemos repelido otro ataque de los robahuesos. Se llevaron a Raix. Uxa resultó herido, pero se curará sin secuelas. Hoy celebramos la unión de Maddox y Daxia. Hoy salió una patrulla al bosque para buscar madera. Los crestados mataron a Saxin. Hoy el bebé de Nanaxi cumple 1 año. Lo llamamos Nixie. Hoy las pelusas se llevaron a Daxini. Había alcanzado la edad de 3 años y medio. Hoy nos ha visitado un buhonero. En los intercambios hemos conseguido buen cuero para hacer zapatos, un cuchillo nuevo y una olla pequeña. Hoy ha nacido otro bebé sano en el enclave. Aisling no comprendía cómo era posible que todas aquellas cosas hubiesen sucedido hoy. Oxys le explicó que cada entrada había sido redactada en un momento diferente y le enseñó también a interpretar la cronología que articulaba el libro. Le hizo leer entonces la fecha que encabezaba la última página escrita, año 4 del ciclo de Vexus, que quería decir que hacía 4 años que Vexus era el líder del enclave. Aisling pasó las páginas hacia atrás y leyó con curiosidad. Año 7 del ciclo de Sox, año 1 del ciclo de Semalin, año 3 del ciclo de Yaxa. La niña no había llegado a conocer a ninguno de aquellos líderes. Si habían dejado de serlo, se debía a que los monstruos los habían matado. Ninguno de los ciclos, por otro lado, era demasiado largo. A Aisling le habría gustado seguir leyendo, pero Oxys tenía otros planes para ella. Ahora tienes que aprender a escribir, le dijo. Aquello le resultó todavía más difícil que aprender a leer, dado que quedaban pocas páginas en blanco y también escaseaba la tinta. Su maestro no le permitió utilizar el cálamo. Aisling aprendió a trazar cada letra sobre el suelo, con una ramita. Al principio, los otros niños se acercaban a observarlos con curiosidad, sin comprender lo que hacían, pero pronto perdieron el interés. Tux fue el último en hacerlo. Un día se plantó ante Aisling, que practicaba sola escribiendo sobre la arena. «No entiendo por qué pierdes el tiempo con eso», le soltó. Ella alzó la cabeza para mirarlo. Tux tenía ya 13 años. Hacía poco que había abandonado la cabaña de los niños para instalarse con los adultos, y se pavoneaba mucho por ello. «No pierdo el tiempo», le respondió ella con paciencia. «Estoy aprendiendo a escribir». «Pues no entiendo por qué. No sirve para nada». Aisling repitió entonces la explicación que había oído de labios de Oxys. «Sirve para poder transmitir mensajes en la distancia y también en el tiempo». Pero Tux se rió. «Menuda tontería. Solo son garabatos en el suelo, Aisling. ¿Cómo es posible que prestes atención a los disparates de ese viejo loco?» Sus palabras tenían el matiz incisivo y venenoso de la púa de un crestado. Pero Aisling no contestó. Borró con una mano su práctica de escritura, alisó la tierra y deslizó de nuevo la punta de la ramita por la superficie. Cuando terminó, había escrito: «Tux es tonto». El chico observó las letras con indiferencia. Aisling le preguntó, incapaz de disimular una sonrisa: «¿Sabes lo que dicen estas letras? Si supieras leer, lo entenderías». «Las letras no dicen nada, no saben hablar, ni muestran cosas como los dibujos. Dicen: Tux es tonto». Él se picó. «Eso es mentira, te lo acabas de inventar». «Yo no me invento nada. No tengo la culpa de que tú no sepas leer». Oxys salió de su cabaña irritado por los gritos de los niños. ¿Qué pasa aquí? ¿Se puede saber por qué armáis tanto alboroto? «He escrito esto, maestro».
afirmó Acklin muy formal. El escriba echó un vistazo a las letras del suelo. Una sonrisa bailó en la comisura de sus labios y estalló finalmente en una carcajada. Sí, muy cierto, asintió. Buena observación. Ashley se rió también. Tux, ceñudo, los miraba a ambos sin comprender el chiste. ¿Qué es lo que tiene tanta gracia? Oxys, ¿podrías leer en voz alta lo que he escrito en el suelo? Le pidió Axelin todavía sonriendo. Por supuesto, respondió el anciano con total solemnidad. Tux es tonto. El chico se quedó desconcertado un momento y volvió a mirarlos, incrédulo. Después estudió con atención las letras del suelo, como si pudiese leer su mensaje si se esforzaba mucho. Por fin, alzó la cabeza profundamente molesto. Les dirigió una mirada arisca y se fue sin despedirse. Después de aquello, no volvió a importunar a Ashley, y a ella le pareció incluso que comenzaba a tratarla con cierto respeto. Con el tiempo, y a medida que progresaba en sus prácticas de escritura, Oxys le permitió seguir descifrando el libro. Ashley leyó sobre muertes, nacimientos y bodas de personas a las que conocía. Algunas frases la hacían sonreír, otras la sorprendían o la entristecían. Hubo una que la hizo llorar. Hoy, el bebé de Daxia ha cumplido 1 año. Lo llamamos Pax. Aquella noche volvió a soñar con las pelusas, con los gritos de Pax. Se despertó en medio de su pesadilla y sintió un siseo familiar en la habitación. Dedos largos. Aguantándose las lágrimas, Ashley cerró los ojos con fuerza y soportó los tanteos de la criatura, que acarició su cabeza en busca de una cabellera a la que aferrarse. Cuando por fin se fue, Ashley decidió que no quería sentir miedo nunca más. Por ella, por Pax, por Nixie, que sollozaba desde su jergón, y por todos los niños que crecían amenazados en los enclaves, pero también por los adultos, que se veían obligados a luchar contra los monstruos para proteger sus precarias aldeas, y que tendrían sin duda una muerte horrible y violenta antes o después. Ha de haber algo en ese libro que lo explique todo. No puede ser que nadie haya descubierto nunca cómo defendernos de los monstruos. Al día siguiente le preguntó a Oxy si podía empezar a leer el libro desde el principio. Por lo que ella sabía, las primeras anotaciones databan de casi 100 años atrás. Al hojear aquellas primeras páginas, había descubierto que el primer escriba del enclave no había sido uno, sino varios, a juzgar por las distintas caligrafías. Por aquel entonces, redactaban textos más largos y daba la sensación de que no les preocupaba tanto la escasez de papel. Por lo que parecía, los buhoneros visitaban el enclave con mayor frecuencia. Quizá sus primeros habitantes contaran con poder hacerse con un nuevo libro con relativa facilidad, cuando hubiesen completado todas las páginas del que tenían. A Axlin todo aquello le parecía sumamente interesante, pero Oxys le dijo que debía centrarse en conocer el presente y registrarlo con puntualidad, porque el pasado no iba a regresar y no tenía sentido recordarlo. Ella no estaba de acuerdo. No obstante, era su maestro quien tomaba las decisiones, y no replicó. Se dedicó, por tanto, a estudiar las anotaciones relativas al ciclo de Vexus, por si podía descubrir alguna información útil, y aquel mismo día, apenas unas hojas después, encontró el siguiente registro, un par de páginas atrás. Hoy, un nudoso entró en el enclave y atacó a Axel. Vexus y Sai la salvaron a tiempo, pero tiene el pie roto. Quizá nunca vuelva a caminar como antes. La niña se echó hacia atrás, respirando profundamente. Tenía vagos recuerdos de aquel día, aunque regresaba a veces en sus sueños, poblándolos de imágenes tan claras y detalladas como si las hubiese vivido la tarde anterior. Los nudosos cavaban galerías subterráneas y entraban en el enclave a través de ellas, por debajo de la empalizada. Solían aguardar bajo tierra, a la sombra de los árboles, hasta que pasaba por ahí su futura víctima. A menudo sacaban a la superficie el extremo de alguno de sus tentáculos, tan similares a raíces que nadie solía detectar su presencia hasta que era demasiado tarde. Ashley no había sido una excepción. Lo único que recordaba era un brutal tirón, un dolor ardiente en el tobillo izquierdo y en las ingles.
porque el nudoso había conseguido hundir una de sus piernas, pero la otra había quedado a ras del suelo, doblada en un ángulo recto con respecto a la primera. Aún así, el nudoso siguió tirando, y ella chilló de dolor y agonía mientras los huesos de su tobillo se astillaban, y sus piernas se abrían más de lo que su cuerpo podía soportar. Gracias a ello, sin embargo, los adultos llegaron a tiempo para liberarla. Si el nudoso lo hubiese cogido por ambos tobillos, o si hubiese logrado, a base de tirones, introducir también la pierna derecha de Aisling en el agujero, jamás la habrían vuelto a ver. La niña sabía que la base de la empalizada se hundía un par de metros en el suelo, precisamente para evitar que entraran los nudosos. Y lo cierto era que aquella medida detenía a la mayoría de ellos, aunque no a todos. Siempre había alguno que cavaba más hondo que los demás. Siguió leyendo el libro del enclave, cada vez más atrás en el tiempo. Hubo un día en que, al volver la página, descubrió que había llegado al final del siglo anterior. La anotación decía: hoy ha muerto Semalín, aplastado por un galopante, durante una expedición al río. Hemos elegido a Vexus como nuevo líder del enclave. Hoy termina el ciclo de Semalín, ha durado 6 años. Aisling se detuvo indecisa. Oxys le había dicho muy claramente que tenía que leer lo referente al ciclo actual, sin ir más atrás. Echó un vistazo al sillón donde dormitaba el anciano y decidió que no pasaría nada si seguía investigando un poco más, siempre que él no se enterase. Así lo hizo durante las semanas siguientes. Cuando Oxys estaba presente, Aisling releía páginas que ya se sabía de memoria, fingiendo que lo hacía por primera vez. Sin embargo, cuando la dejaba a solas, pasaba las hojas hacia atrás y leía fragmentos de ciclos anteriores. Así fueron pasando las semanas y los meses. Una mañana, los niños se despertaron con la noticia de que Yulixa, la esposa de Vexus, había dado a luz durante la noche. Se celebró una pequeña fiesta en el enclave, porque tanto la madre como el bebé estaban bien, y Oxys le dijo a su aprendiza que sería ella la encargada de registrar el acontecimiento en el libro del enclave. ¿Cómo? ¿Yo? Se sorprendió Aisling. Sigues teniendo una caligrafía horrenda, gruñó el anciano, pero no mejorarás si no puedes practicarla en condiciones. De modo que aquella tarde, temblando de emoción, la niña tomó por primera vez el cálamo, lo introdujo en el tintero y escribió, esforzándose por hacer buena letra. Hoy ha nacido el bebé de Yulixa. Es niño y está sano. Nadie más que Oxys estaba presente, ni siquiera Vexus, ni la propia Yulixa, pese a que el escriba le había contado que en tiempos pasados el registro en el libro era un ritual al que solían asistir todos los habitantes del enclave. Ahora sencillamente no le interesaba a nadie. Las letras le quedaron mejor de lo que había esperado, y las contempló con alegría y orgullo. No está mal, admitió Oxys. A partir de entonces, Aisling se ocupó de anotar en el libro todos los acontecimientos reseñables, siempre bajo las directrices de Oxys. Como ya sabía leer y escribir, el anciano le dijo que no hacía falta que acudiese a su cabaña todos los días, tan solo cuando hubiese algo que registrar. Aisling, por tanto, ya no pudo seguir rastreando el pasado del enclave a través de las páginas del libro. Solo pudo contribuir a plasmar el presente en ellas para las generaciones futuras. Así fueron pasando más días, meses, años. El bebé de Calax cumple 1 año. Lo hemos llamado Salu. Hoy, un nudoso ha matado a Baxil en el bosque. Hoy ha venido un buhonero. En los intercambios, hemos conseguido varios rollos de tela para hacer sábanas y ropa interior, un hacha, 4 escudillas y un bloque de jabón. Hoy se ha ido el buhonero. Anuxa, la viuda que lo acompañaba, se queda con nosotros. Hoy una patrulla fue a pescar al río porque es temporada de salmones. Volvieron con pescado para todos. Fueron atacados por los crestados y Vexus resultó herido por un aguijón. Ha perdido la movilidad del brazo izquierdo, pero está vivo. Hoy el bebé de Yulixa cumple 1 año. Lo hemos llamado Alaxin. Hoy las pelusas trataron de llevarse a Salu, pero lo impedimos a tiempo. Hoy Seira cumple 13 años y deja la cabaña de los niños para ir a vivir con los adultos. Hoy Vexus, Maddox y Sai han matado a un Dedos Largos.
Han colgado su cadáver en lo alto de la empalizada para que sirva de advertencia a los demás. No ha servido de nada. Los dedos largos siguen entrando. De modo que hemos descolgado el cuerpo y lo hemos incinerado. Hoy han llegado 2 buhoneros. Nos han contado que el enclave de Terox ha sido destruido por los robagüesos. La aldea más cercana queda ahora a 5 días de distancia. En los intercambios hemos conseguido semillas de pepino, nabo y calabaza para sembrar, 2 pieles de oso para hacer mantas, 3 cuchillos nuevos y un rollo de buena cuerda. Hoy se marchan los buhoneros. La viuda Mirexa se va con ellos. Hoy ha nacido el bebé de Daxia. Es una niña y está sana, al igual que su madre. Hoy, una patrulla fue atacada por galopantes. Vexus resultó gravemente herido. Vexus ha muerto. Hemos elegido a Maddox como nuevo líder del enclave. Hoy termina el ciclo de Vexus. Ha durado casi 8 años. Hoy celebramos la boda de Keixen y Seira. Hoy el bebé de Daisa ha cumplido 1 año. La hemos llamado Lilix. Hoy hemos sufrido un nuevo ataque de los robagüesos. Hirieron a Tux, pero se recuperará. Han destrozado la puerta y tardaremos varios días en arreglarla. Hoy 3 crestados entraron en el enclave por la puerta que estaba rota. Hirieron a Daxia y a Oxys, el escriba. Daxia está grave. Oxys ha muerto. Axlin, de 13 años, es la nueva escriba del enclave. Fin del capítulo 3.